Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal o con el tal ni aún comáis. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dando gracias por esta palabra, Señor, que hoy recibiremos, y esperamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija hoy al predicar. Toma el control de nuestra mente y corazón, Señor, y que podamos hoy aprender, conocer, entender cuál es tu voluntad y cuál es tu propósito, Señor, el cual tú tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos, guíanos, dirígenos para tu gloria, Señor. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a hablar en el día de hoy y usar como título: cuidado con quien te juntas. Cuidado con quien te juntas. Mire inmediatamente al lado suyo. Cuidado con quien te juntas. Sé que lógicamente en esta mañana usted se ha sentado con alguien con el cual tiene afinidad, y si se sentó solito, bueno, ya llegará alguien que tenga afinidad. Pero aquí en este punto entonces vamos a hablar de esto porque realmente es muy serio esto. En esta epístola del apóstol Pablo no hallamos un tema dominante en sí, y mucho menos que se desarrolle la lógica, o también podríamos decir no es ordenado, sino lo que encontramos en esta epístola es una serie de soluciones a muchos problemas que la iglesia cristiana vivía. Lo que el apóstol entonces aplica aquí es soluciones a los problemas locales de los cuales había sido informado, o por carta o por boca de hermanos que visitaban, por supuesto, a la iglesia. Pablo deja el tema de los sectarismo o de los grupos que surgían por la sabiduría carnal o los sentimientos carnales de los corintios, y pasa a solucionar entonces los problemas de conducta, los problemas de disciplina en la iglesia local. Aquí tenemos que entender que todos los males que se tratan sucesivamente tienen sus raíces en la carnalidad de muchos de los hermanos de la iglesia de los Corintios. El problema era que ellos no se sometían a la palabra, o sea, no vivían la palabra, no ejecutaban la palabra, no vivían por esa palabra, sino que se dejaban llevar por los impulsos personales, emociones, sentimientos. Entonces aquí el nuevo problema que la iglesia de Corinto estaba atravesando, viviendo, era el tolerar la fornicación en medio de la iglesia.
Nosotros tenemos que meditar en la necesidad de mantener limpio el testimonio de la congregación cristiana frente al mundo. Desafortunadamente abundan hoy día ciertos pecados entre los miembros de las iglesias, y hablo en general de cualquier iglesia, incluso de las que me están escuchando a través de la radio y televisión. Y es increíble que todos esos pecados que los miembros de las iglesias cometen obstaculizan la comunión con Dios, y son graves, pero son internos y son muchas veces encubiertos bajo una capa de sonrisas y de buenas palabras. Para tales pecados, entonces, existe el remedio de las exhortaciones basadas en las enseñanzas de las Escrituras. ¿Qué tenemos que encontrar o qué debemos hacer para aplicar disciplina en la iglesia local? ¿Qué se debe hacer? De acuerdo a Pablo, en 1 Corintios 5:1, él dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, allá entre los gentiles no se nombra eso, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mira lo que dice aquí. O sea, pasamos en este capítulo a un tema nuevo que surge de un pecado vergonzoso cometido por un miembro de la iglesia que no había sido disciplinado. El pecado fue incesto. Pablo habría recibido las noticias y eran fidedignas, o sea, se oyó decir como que esa cosa era cierta. Entonces de esto Pablo habla, indicando que este pecado es aún más grave que el de la fornicación en general, ya que se trataba de una unión ilícita de un hombre con la mujer de su padre. No hemos de suponer, por supuesto, que fuese su madre, pero puede haber sido su madrastra, ya sea en vida de su padre o después de la muerte de su padre. La palabra fornicación proviene del griego y se pronuncia porneia, de donde deriva la palabra española pornografía. O sea, en términos generales se refiere a todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio, incluyendo la homosexualidad. El sexo, hermano querido, es un privilegio que solo puede aplicarse única y exclusivamente bajo el lazo del matrimonio. Por lo que la fornicación es la consumación de relaciones sexuales fuera del matrimonio, siendo esto un pecado delante de los ojos de Dios. Por tanto, los pecados como adulterio, el sexo entre hombre y mujer sin estar casados, la sodomía, relaciones sexuales entre el mismo género, ya sea hombre con hombre o mujer con mujer, sexo entre familiares, las orgías, entre otros, son calificativos de fornicación, calificados como fornicación. Y en este caso, un hombre que estaba en pecado, que estaba practicando en medio de la iglesia de Corinto, el cual por supuesto era tan escandaloso que ni siquiera entre los gentiles se mencionaba tal cosa. Es decir, Pablo está diciendo: allá en el mundo no sucede esto, pero ¿cómo puede suceder en la iglesia? El pecado consistía entonces en que un hombre estaba fornicando con la mujer de su padre, es decir, su madrastra. La misma naturaleza les indicaba a los gentiles que
el allegarse a la mujer de su padre era algo abominable. O sea, se puede hacer cualquier cosa, pero eso no. Eso es lo que el mundo dice. ¿Cómo se te ocurre? Y en la ley levítica, cuando vamos a la escritura, se prohibía tal práctica pecaminosa. Si vamos a Levítico capítulo 18, versículo 8, ahí dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Entonces veamos esto. Aquí vemos en la iglesia de Corintios que había un miembro de la iglesia que se había corrompido de tal manera que estaba en plena y abierta fornicación con la mujer de su padre, no siendo esto algo oculto, sino de conocimiento público. O sea, todos los de la iglesia lo sabían. La mujer involucrada posiblemente no era cristiana, voy a ponerlo así, porque ella no es señalada en sí, sino que el que es señalado es el hombre. Entonces posiblemente el hermanito, entre comillas, que venía a la iglesia, toda la iglesia sabía que estaba metido con la mujer de su padre, que aunque ella no asistía a la iglesia, pero él vivía con la mujer de su padre. Entonces aquí existe una incompatibilidad manifiesta entre el testimonio de la iglesia y el acto inmoral que se había cometido o se estaba cometiendo. El miembro que comete pecados escandalosos echa por tierra el testimonio de la iglesia. Así que cuando habla mal de esta iglesia, es por el testimonio de alguien aquí. ¿Me estás oyendo? Y ha de ser entonces separado de la comunión, hablando de el pecado que da mal testimonio a la iglesia, y aún tratándose de un hermano que por supuesto ha tenido una verdadera experiencia de conversión. O sea, se entiende que cada uno de los creyentes que asisten a la iglesia, y como hoy día no hay visitas, gloria a Dios, no porque no hayan, sino porque puedo hablarles directamente. Entonces, si usted tuvo una verdadera conversión en Cristo Jesús, usted tiene una responsabilidad de cuidar su testimonio, no tan solo aquí adentro, sino también allá afuera. Pablo dice en 1 Corintios 5:2: y vosotros estáis envanecidos, dice. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pero claro, nosotros tenemos más amor que Dios, ¿no? El hermanito, es que es tan bueno el hermanito. Escuche bien. En este versículo Pablo reprende el grave error de la iglesia de Corinto. Este error que estaba cometiendo, porque toleraba en medio de ellos este pecado de fornicación. Y en esta ocasión entonces el apóstol recrimina la tolerancia que los líderes de esta iglesia tenían. El no poner obstáculo, el no poner atajo al fornicario. Ya que anteriormente Pablo les había amonestado por creerse superiores en conocimiento. Pero ahora estos que se creían más sabios por la capacidad que tenían, o los talentos o los dones, entonces aquí ve Pablo y plantea la terrible conducta de uno de los miembros de esa iglesia que era sabia.
A tal punto entonces que permitían que practicara desvergonzosamente este pecado, siendo piedra de tropiezo para los demás creyentes, incluso para aquellos que pudieran llegar a la iglesia. La fornicación no puede tomarse a la ligera. Este pecado siempre ha sido un verdadero problema para el pueblo de Dios, ya que es una de las mejores armas que Satanás tiene para ensuciar, enlodar la conciencia del ser humano y apartarlos totalmente de Dios. Por ejemplo, los israelitas, cuando vamos a la historia de Israel, fueron apartados de Dios e incluso cayeron en el juicio divino debido a la fornicación. Cuando vamos allí a la escritura, libro de Números, capítulo 25, versículo 1 al 3, dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. O sea, nos damos cuenta aquí, sin profundizar más en la historia de este pasaje, que el pecado es tan espantoso que destruye directamente el templo de Dios, y por tal razón destruye la comunión con Dios. Y Pablo entonces nos dice más adelante que debemos huir del pecado. Pablo escribe allí a los corintios, en 1 de Corintios 6, 18 al 20, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mira lo que dice ahí: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si analizamos, al ser un pecador terrible que destruye el estado de santificación del creyente, o al pecar destruimos ese estado de santificación, entonces es de esperarse que los líderes de dicha iglesia, hablo de la iglesia de los Corintios, no toleraran y no permitieran que uno de sus miembros lo practicara sin ningún estorbo. Mire esto. Uno puede recordar la historia del sacerdote Elí, quien no estorbó a sus hijos, quienes se comportaban impíamente en el ministerio. Estamos hablando del ministerio, siendo piedra de tropiezo para los demás israelitas, y por esto mismo Dios los desechó a todos. Leamos 1 de Samuel capítulo 3, versículo 3 y 14. Y les mostraré, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Es como decir, no los perdonaré jamás. Entonces, cuando volvemos a Pablo, el apóstol esperaba que los miembros de la iglesia de Corinto se incomodasen con el pecado de esa persona y no permitieran tal comportamiento en medio de ellos, ya que esto increíblemente era un verdadero mal testimonio para los débiles. La iglesia del Señor, hermano querido, debe esforzarse por mantener la santidad,
y el buen testimonio a los ojos del mundo. Nosotros tenemos que procurar constantemente guardar nuestro testimonio. De lo contrario, el nombre de nuestro Dios va a ser blasfemado por los incrédulos, va a ser pisoteado por los incrédulos, va a ser constantemente criticado por los incrédulos. Recuerde usted que Corinto era una ciudad notoriamente para la inmoralidad sexual, o sea, era muy complicada, y las religiones paganas estaban por todas partes y no valoraban la pureza sexual, tanto así que tenían una diosa del sexo en la misma ciudad. O sea, no era difícil para una persona de Corinto pensar que podría ser religioso y aún seguir actuando de cualquier forma que le placiera o que le gustara cuando se trataba del sexo, porque tenían toda una vida formada bajo eso. La cultura griega en realidad podía siempre enfocarse en eso. La cultura griega decía: tenemos amantes por amor del placer, tenemos concubinas para el cuidado del cuerpo, pero tenemos esposas para que nos traigan hijos legítimos. O sea, ese era el esquema que tenía en realidad en ese tiempo la sociedad. Y los cristianos de la iglesia de Corintio estaban permitiendo esto probablemente en nombre de la tolerancia. ¿Qué significa eso? Ellos probablemente estaban diciendo ellos mismos: miren cuán amorosos somos. Si usted mira a su lado, seguramente va a encontrar un hermano muy amoroso, una hermana muy amorosa, en el sentido de que nunca le va a ofender, nunca le va a dañar, nunca le va a decir algo que a usted le duela. Somos tan amorosos. Eso decía Corintios. Ellos decían: estamos aceptando a este hermano tal y como es. Es que no lo podemos cambiar, él es así. Ya Dios hará la obra. Ese es el problema de la iglesia hoy. Ya Dios hará la obra. Y podrían incluso decir: miren cuán abiertos de mente somos. O sea, no somos cerrados. Tenemos una mente abierta. ¿Me sigue, cierto? ¿Sabe? Nunca, hermano querido, nunca debemos menospreciar lo que la gente permitiría en el nombre de la apertura de la mente. No podemos, hermano, jugar a eso. Lo que nosotros necesitamos es mirar la escritura. La palabra de Dios es nuestra guía, es la base para nuestro vivir. Entonces, yo prefiero que me llamen cerrado de mente a dejar que estas cosas que nos pueden costar muy caro, que comiencen a suceder en nuestra iglesia y comiencen a ensuciar el nombre de Cristo. En la Biblia, hermano querido, aparece el proceso que se tiene que llevar con un cristiano que está en un error o en un pecado. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 17. ¿Qué dice allí? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Quién estaba hablando aquí? ¿Era Mateo? No, era Jesús. Mira el consejo que da Jesús a la iglesia. Y recuerda que la iglesia aún no había sido formada, pero él ya estaba aconsejando y dando, como dicen hoy día, tips
para la iglesia futura. Entonces, bajo estas palabras, la iglesia puede iniciar un proceso de amonestación en contra de sus miembros que están en pecado. Si alguien que dice ser cristiano peca, se nos pide ir y reprenderlo en privado por su mala actitud, con el fin de que esa actitud cambie. Pero si no obedece, entonces hay que ir con 2 o 3 testigos para que él pueda cambiar. Y si no, hay que presentar el caso a la iglesia si no cambia, y posiblemente a los ancianos con todos los testigos respectivos. Y si a esto no les obedece, entonces no hay que considerarlo como cristiano y denunciarlo delante de la iglesia. Si el creyente se arrepiente de su conducta y deja esa conducta, porque no se trata tan solo de cierto que viene a arrepentirse y dice no lo hago nunca más, y al otro día lo sigue haciendo, entonces ya no. Tiene que dejar esa conducta, y este debe ser entonces ayudado para que complete su restauración. La palabra de Dios también lo habla, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, dice, en alguna falta, vosotros que sois más espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, todo está ahí. Lo más probable entonces que esta persona ya se le había realizado este proceso, pero se había negado a cambiar, por lo cual su conducta pecaminosa ya era dañina para la iglesia y para la salud espiritual de todos los demás creyentes. Por eso Pablo entonces les pide que sea sacado de en medio de ellos. Y esto, por supuesto, ayudó a los creyentes fieles a mantenerse lejos de la influencia de esa conducta pecaminosa que los podía contaminar. Y por otro lado, ayudó a la persona a recapacitar sus malas acciones para volver a los pies de Cristo, arrepentido por todo lo que había hecho. Pablo siempre les hablaba a los corintios, y claro, en la carta les habla bien directamente, y sobre todo en el capítulo 5, versículo 6 al 8, él viene y les muestra de esta manera, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Si bien es cierto, hermano, la iglesia ha sido llamada a presentar el mensaje del evangelio, y al mismo tiempo todos los esfuerzos van orientados a traer a personas pecadoras a sus reuniones. Como usted invita a sus amigos, vecinos, colegas, y viene tanta gente nueva porque usted invita, ¿no? Está trayendo a tanta gente usted, ¿no? ¿Sabe? Yo pienso de repente que a veces los cristianos, no ustedes, pero los evangélicos de otras iglesias no invitan a gente nueva porque no tienen testimonio para invitar. Fue un golpe bajo. Sí, porque si usted amara tanto a Jesús y vive tanto con Jesús, ¿qué problema hay de invitar a alguien? Seguimos. Si invitamos a personas a nuestras reuniones con el fin, con la finalidad de que el poder del evangelio, el mensaje transformador del evangelio cambie a esa persona, se conviertan en verdaderos creyentes,
también estamos llamados entonces a conservar la santidad en medio de los miembros de la iglesia. Porque es un hecho que a usted no le gustaría invitar a alguien, que de repente ese alguien viene a la iglesia contento, feliz por primera vez y ve a 2 o 3 prospectos y dice: yo lo conozco a él. Ah, ya también la conozco. Sí, llevan tiempo aquí. Y usted se cachiporrea, llevan tiempo aquí en la iglesia, son hermanos de nosotros. Y él dice: ¿y tú los conoces bien? Sí, por supuesto, buenos hermanos. Yo también los conozco, pero no como hermanos. Alabaré, 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 alabaré. ¿Sabe? El problema comienza cuando alguien afirma ser cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿El resto qué son? Porque si no alcanzó a decir amén, entonces hay un problema serio. Entonces el problema comienza cuando alguien afirma ser cristiano. Porque claro, aquí dentro todos afirmamos ser cristianos. Allá afuera, en la casa, en el trabajo. Y ahí empezamos a bajarlo a ¿ves? Porque entonces, si nosotros afirmamos ser cristianos, pero nos comportamos como un verdadero impío allá afuera, entonces ¿cómo la gente va a venir? Pablo enseña y dice: tal como esta persona que vivía en fornicación con la mujer de su padre. Entonces, cuando esto es así, puede llegar a ser un verdadero problema, un verdadero estorbo para la causa de Cristo. Entonces, ¿cómo la gente va a ir a esa iglesia cuando esa persona es visible y todo el mundo sabe lo que está haciendo? Ya que por un lado, su influencia pecaminosa puede hacer caer a otros cristianos que son débiles, los cuales pueden imitar su mal comportamiento, y por otro lado endurece aún más los corazones de los incrédulos al hacerlos pensar que toda la iglesia es hipócrita por no hacer nada con esos casos. Y son hipócritas y ay, cantan y cagan. Si tú los vieras como son afuera. Y en la iglesia, y claro, tú vienes aquí, las cámaras te toman, te filman. Y por eso yo veo a algunos haciéndose, como ocultando, no que me van a ver en la casa. Claro, yo sé, tú me dices que yo soy nuevecito, pastor. Sí, 10 años llevo nomás. Como evangélico ya está ya arrugado ya. O sea, tú tienes que vivir para Dios, hermano. Entonces, por eso Pablo aquí les decía a los corintios que toda su jactancia no era buena. Dígame si no nos jactamos a veces. Soy cristiano, soy un hijo de Dios. ¿Cierto? Y sobre todo cuando se encuentra con otros cristianos. Ahí usted: yo soy el líder de la iglesia, predicador. Voy a nombrar otro tema. Soy oficial de la iglesia, diácono. Y nos cachiporreamos, nos jactamos. Nuestra iglesia es la mejor. Nos cachiporreamos, nuestra jactancia.
Entonces, en vez de jactarse, Pablo le está diciendo a los corintios, en vez de jactarse, ustedes lo que podían hacer es velar por la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Pues sabemos que un poco de pecado daña todo el ambiente espiritual de la iglesia. Y eso es una verdad. Así como un poco de levadura leuda toda la masa, sí, un poco de pecado también daña toda la vida espiritual de la iglesia. Y usted puede venir al culto y decir, ¿qué pasa? Que está medio pesado el culto. Entonces necesitamos sabiduría para amonestar, para alentar también a los caídos, a aquellos que necesitan corregir algunas actitudes pecaminosas que aún no son rendidas al Señor. Pero también debemos evitar, hermano querido, ser tolerantes con aquellas personas que le hagan daño al cuerpo de Cristo con sus malas acciones, los cuales, por supuesto, previamente amonestados, persisten intencionalmente en su actitud pecaminosa. O sea, persisten en lo que están haciendo, convirtiéndose así en piedras de tropiezo en la congregación. Esto es como decir, nosotros hacemos los esfuerzos para traerlo y usted los echa para afuera. Estoy recibiendo algo bueno, hermano. ¿Sabe usted que todo lo que representa la vieja levadura debiera desaparecer? Viéndose en su lugar los frutos sinceros y de verdad. Entonces aquí viene la frase del título del mensaje. ¿Cómo se llama el título? Cuidado con quien te juntas. Aleluya. Cuidado con quien te juntas. Según el versículo principal, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 al 11, lo que leíamos, lo que Pablo les decía aquí no era que tenían que alejarse de todos los pecadores del mundo, porque en tal caso sería necesario, ¿cierto?, salir del mundo, sino que lo que Pablo les está diciendo, que no se juntaran con aquellos que, haciéndose llamar cristianos, no llevaban una vida de santidad, sino una vida de pecado y una vida indecorosa. ¿Sabe? Es innegable que los creyentes tendrán una relación con los incrédulos, porque es un hecho. Usted trabaja con incrédulos, se topa con incrédulos en la micro, en el colectivo, en cualquier lugar, donde vaya, e incluso en su familia puede hacer, en la comunidad. Y jamás la iglesia podrá aislarse del mundo. Recuerda que Jesús mismo oraba, dice: Señor, no te ruego que los saques del mundo, sino que te pido, guárdalos del mundo. Entonces nosotros estamos llamados a testificar el evangelio de Cristo en esta tierra. Sin embargo, eso no significa que los cristianos tienen que vivir como el mundo lo hace. Pablo advierte entonces el peligro que los creyentes corren al tolerar ciertas personas que se hacen llamar cristianos, pero que llevan una vida pecaminosa sin ningún remordimiento. ¿Sabe usted que el pecador debería sentirse incómodo en la iglesia? Solo con el ambiente espiritual debería sentirse incómodo. Como que se siente presionado, observado. Todos me miran, incluso el pastor me mira a mí nomás. Parece que me está hablando a mí. Debería sentirse incómodo. Ese tipo de personas que saludan como cristianos: Shalom, Dios le bendiga, Dios te guarde. No está mal hacerlo,
Nosotros lo hacemos, saludamos, pero estoy hablando de ese tipo de cristianos que no tienen buen testimonio y que saludan como cristianos, porque hoy día es fácil saludar como cristiano. ¿Cómo se saluda como cristiano? ¿Ve? Fácil. Si hasta los inconversos también entregan bendiciones. Entonces hoy día pasa cualquiera como cristiano. Por eso usted ve a las grandes estrellas de Hollywood también, porque dicen algo de Dios. Oye, es cristiano. ¿Y su conducta, su vida, su forma de vida? ¿Qué hace? Entonces esas personas que saludan como cristianos, que participan en todas las reuniones de la iglesia, que forman parte de la membresía, que viven de tal forma que lamentablemente blasfeman al sacrificio de Cristo, porque continúan con hábitos y comportamientos pecaminosos. Pablo, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos dice que el hecho de que la gracia de Dios sea infinita, sea tremendamente grande, no es una razón para abusar de ella, pecando, haciendo cosas que no corresponden, ya que todos los cristianos debemos morir al pecado. Pablo decía: ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Pablo escribe a los Romanos capítulo 1 versículo 1 al 6, capítulo 6, perdón, versículo 1 al 6, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, de nuevo, yo pensé que iban a decir un amén. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y agregan: y no sabéis, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, usted y yo debiéramos estar muertos al pecado. Las tentaciones, pues usted está muerto. Debiéramos. Entonces es importante, hermano querido, comprender que cualquier abuso a esta bendita gracia es una ofensa. Es una ofensa terrible delante de Dios, lo cual puede llegar a condenar a aquellos que no se arrepienten de su conducta. Mira lo que Pablo dice a los hebreos. Déjame usar la Biblia porque me encanta usar la Biblia. Capítulo 6, versículo 4 al 6. Mira lo que dice allí. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Usted fue iluminado, ha participado del Espíritu Santo. Amén. Y asimismo gustaron de la buena palabra. Gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Mire, y recayeron. ¿Por qué dice recayeron? Porque veníamos de un mundo en donde estábamos envueltos en el pecado, viviendo en el pecado, y se supone que nosotros entonces fuimos restaurados. Esa palabra recaer se utiliza mucho en ese tipo de instituciones que restauran
supuestamente vidas en algún área, ya sea alcoholismo, drogadicción y todo aquello. Recaer significa entonces que hicieron lo mismo que hacían antes. Entonces, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, la cosa no es tan graciosa. Usted dice, no, es que la gracia del Señor. Sí, pero usted no puede abusar de la gracia de Dios, porque lo dice ahí: los que una vez gustaron el don celestial, disfrutaron del Espíritu Santo, que fueron regenerados, transformados y recayeron. Como cristianos estamos llamados a vivir en santidad en medio de un mundo con el cual convivimos. Ahora, es un hecho que el convivir con alguien que se llama cristiano, pero que vive en pecado, pone en riesgo nuestra santidad, ya que podemos contaminarnos con sus malas prácticas. ¿Sabe usted que todo esto hoy día se pega, no? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Sí? A veces yo le digo a algunos, ¿qué haces con ese hermano? No, que lo estoy apoyando, le estoy dando ánimo. Y 3 años dándole ánimo. ¿Sabías tú que si no lo levanta Dios, no lo levanta nadie? Oh, me gustaría que tú me apoyaras a mí así, hermano. Yo a veces estoy como guaype. No quiero ni levantarme, no quiero ni ir a predicar, no quiero ni orar, no quiero leer, no quiero hacer nada. Y no hay nadie que venga a darme ánimo. Pero yo tengo que animarlos a todos. Alábale. Esa no la sabía, pastor. Mira, no. Yo soy un ángel, pues tengo alas. Mira, tengo una aureola. Somos seres humanos. Entonces, si Dios no nos levanta nadie. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 5 versículos 12 y 13. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Si no juzgáis vosotros a los que están dentro. Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Fuerte Pablo. O sea, de este pasaje podemos entender dos cosas. La primera es que la iglesia está en el mundo, pero el mundo no está en la iglesia. ¿Recuerdo lo que decía al principio? ¿Jesús oró al Padre para sacar a sus discípulos del mundo? No, oró para que Dios los protegiera del mundo, para que los guardara del mundo. Jesús le dice: yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y qué dice al final? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, el deseo de Dios no es que nos aislemos del mundo, porque el mundo es un mundo pecador. No nos podemos marchar a un monasterio, ¿no? Lo que Dios nos pide es que nos apartemos de estas tradiciones y prácticas pecaminosas, testificando a través de nuestra vida santa el Evangelio y el poder transformador de Cristo en la vida del hombre y de la mujer. La segunda cosa que podemos aprender de este pasaje es que es la enorme responsabilidad de los creyentes que tenemos, por supuesto, al mantener la pureza espiritual, la pureza del cuerpo de Cristo. Por lo que la práctica desvergonzada del pecado no
no debe tolerarse en medio de la congregación. Entendemos, alguien vendrá de afuera en pecado, ¿y qué es lo que tiene que hacer Dios? Tocarle de tal manera que lo transforma y lo cambia, lo hace una nueva criatura. Y una vez que es miembro de la iglesia, debe vivir en santidad. Debe esforzarse por guardar el testimonio de Cristo. Déjame cerrar o terminar. Lo que debemos hacer es vivir como hijos de luz. Debemos estorbar al pecado de aquellos que se consideran cristianos. Incluso si no se arrepienten de sus acciones, deben ser considerados como incrédulos y apartarse totalmente de ellos. Por eso Pablo termina este capítulo afirmando que él no tenía nada más que juzgar. Simplemente aparten de medio de la iglesia ese mal, sáquenlo, elimínenlo, ya que Dios será el que juzgue a todos los pecadores allá afuera. Pero nosotros, la iglesia, somos los que juzgamos a los que están dentro de ella. Hay gente que se enoja a veces con uno como líder cuando uno le dice: hermano, eso no lo puedes hacer. ¿Y cómo en la otra iglesia me aguantaban? Hay un problema serio, hermano. Hoy día los conceptos, las ideas de cada iglesia, yo de verdad me impresiona hoy día tantas iglesias. No quiero hablar mal de la iglesia de Cristo, quiero hablar mal de las religiones a veces, porque toleran todo. Posiblemente cuando Pablo dijo: quitad pues a ese perverso de entre vosotros, estaba recordando las constantes advertencias de Dios hacia los hebreos de quitar, recuerde usted, el pecado de medio de ellos. ¿Para qué? Para que no se contaminasen y no se hicieran cómplices. Cuando vas al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 24 versículo 7, dice allí: cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiese, mira lo que dice, y le hubiese esclavizado o le hubiese vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Mira, imagínate si actuáramos como en Deuteronomio. Ay, que nos juntaríamos poquito. Ahora la iglesia debe vigilar, por supuesto, que se mantenga la santidad y la unidad del amor de Dios en medio de sus miembros. No se puede tolerar que uno de ellos, uno de esos hermanos, viva en pecado, contaminando con su comportamiento a otros miembros que luchan por agradar a Dios. En ese caso, entonces, se debe amonestar a tal hombre, y si no obedece, debe ser separado de la comunión cristiana, declarado semejante a un incrédulo, separándolo totalmente de la iglesia, porque Dios es el que disciplina para que se arrepienta y vuelva al buen camino, o sea juzgado con los pecadores. Pablo no quería poner estorbos en el camino de los cristianos o de los creyentes de Corinto. No es que Pablo estaba obstaculizando el crecimiento o la bendición de Dios en ellos. Pablo estaba en realidad tratando de llevarles a una vida de santidad, la cual era el testimonio firme y sólido para todos los inconversos de que el evangelio es poder, es transformación. Entonces, cuando nosotros miramos y vemos lo que sucede, entonces Pablo trata de enfocarles correctamente. Lo que Pablo quería entonces es que los corintios, en cuanto a sus negocios con todo tipo de gente, en cuanto a sus negocios con los mismos hermanos, el contacto solo se limitara a lo preciso para el trabajo diario o para los negocios, de modo que no fuera un peligro para el testimonio del evangelio, y aún pudieran dar testimonio de Dios a pesar de todos los conflictos que pudieran haber. La idea era que cada creyente de Corinto pudiera reprender el mal y recomendar el bien. Entonces aquí vemos algo.
para no estar nunca en compañía de personas de mal vivir, tendríamos que salir del mundo. Mientras que el Señor nos llama a dar testimonio en el mundo. ¿Sabe? Los pecados del fornicario rompe la base de la familia y por esto también rompe la base de la sociedad. El codicioso busca bienes para sí, haciendo un Dios el dinero, la acumulación de lo material. Por eso Pablo lo coloca al lado de la idolatría, lo cual da un ídolo, o en otras palabras, se transforma en un ídolo. Y recordemos que la gloria solo le pertenece a Dios. Entonces, también Pablo habla, dice, el injuriar. Cuando alguien injuria a otro, se pierde todo respeto. Y esto es delicado. No podemos perder el respeto concerniente a la personalidad de nuestro semejante, porque esa persona fue hecha a la imagen de Dios y a semejanza de Dios. Entonces no podemos estar injuriando a nuestros hermanos. El borracho, el pendenciero, ese borracho también empedernido, que peca contra su propia personalidad, pues pierde el control de su mente, pierde el control como persona, o que le distingue como hombre, pierde el control total. El defraudador que echa mano de algo que no le pertenece y que no le corresponde, minando por supuesto el concepto de legitimidad, por llamarlo así, de la propiedad de otra persona. Hoy día la sociedad está así, y eso destruye totalmente la confianza en todo aspecto. Entonces, estos pecados que podríamos haber profundizado mucho más, pero no tenemos el tiempo, estos pecados que se condenan en todas partes, no debe verse en la iglesia. Cuando Pablo también escribe, dice: no debáis a nadie nada. Al que respeto, respeto; al que honra, honra; al que tributo, tributo. O sea, Pablo está aclarando de que no podemos deber a nadie. Entonces, estos pecados, lamentablemente, no deben verse en la iglesia. Son costumbres de antes. Antes usted era así. Antes usted era un estafador. Antes era un mentiroso. Antes era un calumniador. Antes usted, bueno, ponga todo lo que usted era. Pero ahora no puede seguir siendo así. No puede admitirse entre los que invocan el nombre del Señor personas que viven en pecado y en maldad, porque se entiende que usted viene para ser cambiado y transformado por el poder de Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios dice: Dios produce tanto el querer como el hacer. Y esto no debe ser tan solo por la pureza de la iglesia, sino también por la propia salvación del hombre. Usted y yo debemos hacer esfuerzos tremendos para vivir en la comunión con Dios y realmente dar testimonio de Dios allá afuera. Hermano querido, cuidémonos. La palabra de Dios dice que todo fue escrito para nuestra instrucción, para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron en el pasado. Si usted está viviendo en algún pecado, abandónelo, déjelo. Porque si yo me entero, lo llamo. Y si no me hace caso, lo llamaré con testigos. Y si no me hace caso, ni a mí ni a los testigos, lo diré a la iglesia. Y si no le hace caso a la iglesia, lo expulsaré de aquí. Y a usted también le digo, hermano, que si usted sabe de alguien que se conduce en pecado, no sea tapadera, ni mucho menos trate de bajarle el perfil a eso, porque el pecado es pecado. Usted también es parte del cuerpo de Cristo.
¿Y sabía usted que cuando algo en su cuerpo le duele, todo su cuerpo lo siente? Pero si usted sabe de alguien que está en pecado y no lo dice, es porque usted no es parte de este cuerpo. Aquí no estamos hablando de cagüines, de chismes. Recuerde que Pablo comienza esta carta enfocando lo que había sucedido, y él no estaba presente, pero había sido informado y sabía que eso era fidedigno, o sea, sabía que eso era verdad. Por eso él viene y juzga a tal hombre, aunque él estaba ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Así que no me venga con eso que usted es que no, yo no digo nada porque sería calumniar. No, no, si es verdad, dígalo. Porque lo que tenemos que cuidar primeramente es el testimonio de la iglesia, y segundo, el testimonio personal nuestro, para que el nombre de Cristo no sea blasfemado. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. ¿Cómo se llamaba el mensaje? Si usted se junta con alguien que pasa la vida hablando de los demás, dígaselo. ¿Sabes qué, amigo mío? Creo que hasta aquí llegamos, porque cada vez que me junto contigo, lo único que haces es pelar, hablar. Y he tratado de hacerte ver que eso no corresponde, así que o cambias o hasta aquí llega nuestra amistad. A veces, y esto es personal, muy personal, como pastor en estos 30 años predicando la palabra de Dios, enseñando tanta palabra de Dios, quizás por esa razón nos dicen canutos en cierta manera. Los canutos son medios huecos, ¿no? Les entra por un lado, les sale por el otro, no retienen nada. Las cocineras saben de esos tallarines canutos. No es una buena aplicación, pero quiero que me entienda. A veces, con tanta palabra ministrada, seguir atendiendo situaciones de comentarios, cagüines y chismes es enfermante. Y sobre todo de gente vieja ya, pero vieja. Y usted dice: pastor, eso no pasa aquí. No, es que a usted no le toca atenderlos. Entonces, hermano querido, debemos cambiar nuestra vida, aislarnos de quienes no son una bendición para nuestra vida espiritual. Cuando os juntáis, dice Pablo, ¿qué habláis? ¿Habláis cosas espirituales? ¿Cantáis himnos? Porque si no hacen eso, mejor ni se junten. No es que nos vamos a juntar a comer una carnecita, sobre todo estos 18, ¿no? Pero ¿qué habláis después? De repente algunos se juntan para arreglar la iglesia cuando ni siquiera son porteros. Si no eres un líder, ni te pongas a arreglar la iglesia, porque no tienes idea de lo que es la iglesia. Lo que tienes que hacer, hermano querido, es mirar a Cristo y obedecer la palabra de Dios, para que el enemigo no gane ventaja en tu vida y puedas realmente vivir para Dios. Hoy cuidemos nuestro testimonio, y como iglesia cuidemos el testimonio de la iglesia. Tú eres parte de esta familia, eres parte de esta iglesia, y lo que pasa en esta iglesia te afectará a ti sí o sí. Por lo tanto, cuidemos la iglesia. Alguien está pensando ahora, dice: se va a poner complicada la cosa, los hermanos van a empezar a amarrarme, van a empezar a acusarme. Sí, porque tenemos que cuidar el testimonio de esta iglesia.
Déjame orar al Señor. Y yo no sé cuáles son tus luchas o tus presiones. No tengo idea con qué cosas estás luchando en tu vida, qué pecados, qué tentaciones, no lo sé. Pero no puedo negar que todos sufrimos tentaciones, todos. Y todos necesitamos ayuda de Dios. Por lo tanto, si hay un área en tu vida a la cual necesitas la ayuda de Dios, sin duda necesitamos pedirle fortaleza al Señor.